Pues ya estamos por acá, lo prometido es deuda y nos estamos viendo, nos estamos encontrando cada semana. No hemos fijado el día, estamos haciéndolo, la semana pasada lo hicimos el viernes, esta semana lo estamos haciendo un jueves. E incluso podremos probar el miércoles. También entrando el año, queremos seguir haciendo esto semanalmente, ofrecer un poco de información, ofrecer a lo mejor incluso conocimiento, liberarlo totalmente, compartirlo sin barreras, sin restricciones, libre. Cada semana. Entonces, entrando el año, suponiendo que lo vamos a seguir haciendo en enero, tal vez lo probemos un poco más tarde, tal vez nos movamos un poco más tarde. Gracias, Dani, por andar por acá. Gracias, Enrique. Y pues díganos, ¿no? Si les queda más tardecito, si les gusta este horario, si a lo mejor les gustaría vernos por, no sé, la mañana, que las transmisiones en vivo son poco comunes en la mañana, pero ustedes díganos, nosotros nos acoplamos, nosotros nos ajustamos y por supuesto que vamos a seguir compartiendo y vamos a seguir juntándonos, ¿no? Y el día de hoy toco un tema chistoso porque he recibido comentarios, he recibido algunos, he platicado con algunos conocidos amigos developers y es chistoso el tema porque pareciera que es inocente, ¿no? Como ya no uses Create React App, hay otras cosas, puedes avanzar, puedes caminar hacia adelante. Pero quise tomarme el tiempo y es un tema del que quiero conversar acabando este año porque es tiempo de renovarse, es tiempo de dar el paso siguiente y pareciera que no fuera tan difícil, que no es un problema, ¿no? Pero resulta que los latinos somos muy dogmáticos. No sé si ni siquiera me voy a meter en camisa de 11 varas, decía mi abuelita, diciendo que tiene que ver con la cultura que hemos heredado, ¿no? De nuestro pasado, pero somos muy dogmáticos, tendemos a apasionarnos mucho por algo y a volvernos un poco estáticos con nuestras ideas. Entonces el día de hoy quiero darte un par de razones para cambiar de herramienta, para dejar ya Create React App de lado, que no es menospreciarla para nada. Es una herramienta que en Fixter nos ha servido inmensamente, ¿no? Es algo que te platico en mi blog, ahora te comparto el link. Cuando hacíamos en 2016, impartíamos nuestros primeros cursos, nuestros primeros bootcamp presenciales, lo estábamos haciendo con Python, y ese era el camino de entrada. Aprendías a usar Python, aprendías a usar el lenguaje cómodamente y después seguías para aplicarlo. Y la forma de aplicarlo era en la web, lo que es curioso para el día de hoy, tal vez, ¿no? Ya es cada vez menos común ocupar otro lenguaje que no sea JavaScript para la web, pero en ese entonces no se quería usar mucho JavaScript o lo menos posible y lo que hacíamos era usar Django. Y cuando empezamos a explorar alternativas en la web que nos permitieran hacer sitios web más versátiles, sobre todo flexibles, que nos permitieran crear features más potentes, más llamativos, incluso agregar animaciones, cosas más vistosas, pues empezamos a buscar alternativas y las alternativas eran JavaScript, ¿no? Frameworks de JavaScript. Uno de los frameworks al que le tengo mucho cariño, me hubiera preparado mi peluche, no sé dónde está, por ahí anda, mi peluche de Ember, ¿no? Porque le tengo mucho cariño a Ember. Ember fue uno de los primeros frameworks web para el frontend que nos empezó a solucionar muchas cosas. Y Ember justamente proponía muchas cosas que se retomaron después por otros frameworks como Angular, como React y otros. Pero React no estaba realmente en el mapa, ¿sabes? Era algo ahí, incluso yo sentía, cuando mencionaban React, yo sentía como que no era, como que no me llamaba, como que no era para mí. Pero React empezó a tomar mucha fuerza, nosotros vimos las ventajas, ¿no? Y justamente estos tipos de transmisiones es justamente para agregar luz, ¿no? Muchas veces damos por hecho, por sentado, que aunque tú estás aprendiendo programación o tú estás aprendiendo desarrollo web,
ya estás al día del contexto y eso no es cierto. Y este tipo de información me parece importante y estos webinars, estos live streaming son para ti, para personas que se están involucrando en el mundo del desarrollo y que necesitan contexto. Entonces, en esta ocasión vamos a platicar un poquito menos código, vamos a platicar más y te voy a platicar el contexto, ¿no? Entonces, para terminar esta intro de lo que te platicaba, empezamos a aprender React en Fixter y empezamos a hacerlo con un grande, Corey House. Corey House es un desarrollador independiente muy popular en la comunidad web internacional y fue de los primeros cursos que existieron en React, que estaban en la plataforma Pluralsight, que si tienes suficiente para la membresía, por supuesto te la recomiendo, pero está un poco desactualizada, en ese entonces era más moderna. Y aprendíamos de la mano de él y no había una forma realmente cómoda o simple para transpilar. Y ahí fue cuando aprendimos esta palabra, ¿no? Transpilar. Bueno, ¿qué es transpilar? Transpilar es justamente convertir lo que sea, en el caso de JavaScript, el lenguaje en la versión que tú estés utilizando, que regularmente es la más reciente, ¿no? Por ejemplo, ES6 2019 o ES6 2015, ES6, perdón, o ES 2015, ES 2019, que se le llama ES 9. Cualquiera de estas versiones que están actualizadas, que puedes hacer cosas con Sugar Syntax, ¿no? A esto que se le llama así, que tiene que ver con hacer las cosas más fácil, con una sintaxis más sencilla, más fácil de escribir, incluso más intuitiva. Y se tiene que transpilar a una versión de JavaScript que el navegador reconozca, que el navegador entienda. Al final del día, tu código va a correr en el navegador y si usas la versión más actual, hay muchas probabilidades de que tu código no sea 100% compatible con el navegador. Por eso es necesario pasar de lo que sea que tú te estés usando como desarrollador a una versión anterior, a una versión más viejita que está 100% compatible con los navegadores, no solamente uno. No solamente Chrome, que como desarrolladores tendemos a pensar solo en él, ¿no? A todos, ¿no? Incluso darle soporte a navegadores bastante, que caminan más lento, ¿no? Como serían los Explorer. Muchos de ellos ya no se les da soporte a pesar de que siguen existiendo por ahí. Ni siquiera Windows le da soporte, pero la gente lo sigue usando. Y no por razones extrañas, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? No por razones malvadas, sino muchas veces por economía, ¿no? A mí me toca a veces ir a diferentes lugares, en Hidalgo sobre todo, en algunos otros estados también, Guadalajara, Jalisco, pues. Y me ha tocado ir a comunidades rurales, también en el Estado de México. Me ha tocado subir muy arriba en el cerro para dar una charla, para enseñar tecnología a escuelas, universidades, que disclaimer y comercial, ¿no? Si tú tienes si tu escuela recibe charlas, si tu universidad recibe talleres, que nos gustan más los talleres, nosotros los damos gratis, 100%, ¿no? Nos encanta y compartir con las escuelas, con las universidades, con las nuevas generaciones. Y el objetivo es abrirles un poco los ojos y decirles la tecnología es accesible para todos, no necesitas permiso de nadie. Así que si quieres una charla en tu universidad, con mucho gusto, por favor, ahí tramítalo en tu escuela e invítanos. Entonces me ha tocado ir allá y pues está el Windows 98, está el Windows XP, ¿no? Y las computadoras que corren por milagro. Y esas computadoras son lo que usan los estudiantes para aprender tecnología. Y esas computadoras son las que se tienen que usar. Y tienes que darle soporte a esos navegadores a veces, ¿no? Entonces, en Fixter nos hemos acordado de eso cuando discriminamos navegadores en nuestras aplicaciones y siempre estamos preocupados porque seamos compatibles. En fin, pasar de tú ser fancy, ¿no? Desarrollador actualizado y hacer el lenguaje más moderno. Yo ya tiro TypeScript, ¿no? Yo ya estoy tirando TypeScript. Y pasar de eso a que sea compatible tu código con el navegador, necesitas pasar por un transpilado. Bueno, en ese entonces hacer React era lo más moderno. Hoy es lo más común. En ese momento era lo más moderno y teníamos que pasarlo por un procesamiento. Y si usabas imágenes y a la vez estar aprendiendo
no era obvio cómo usar las imágenes, no era obvio cómo usar el navegador, no era obvio cómo usar la API de la web. Entonces procesabas imágenes ahí mismo, procesabas el CSS ahí mismo y todo lo metías a React, ¿no? Y usabas las imágenes como objetos de JavaScript y hacíamos muchas cosas mal hechas, ¿no? Hoy sabemos que están mal hechas, pero en ese momento éramos principiantes y lo hacíamos. Y entonces teníamos que transpilar y los monstruos de la transpilación nos daban miedo, sobre todo porque no dominábamos el lenguaje JavaScript, ¿no? Y seguro te has identificado si estás en ese proceso. De repente aparecen herramientas que tienen configuraciones bien simples, ¿no? Dice Héctor Bliss que es súper fácil configurarlo, pero tú todavía no dominas el lenguaje y pues es un monstruo para ti, es una barrera, es una pared. Entonces, pues Create React App resolvió todo eso. Apareció mágicamente, todo lo hacía fácil, todo lo hacía rápido, todo lo hacía sin esfuerzo y adorábamos Create React App y por eso se hizo tan popular. Entonces, vamos a empezar. Yo por acá voy a compartirles mi escritorio. Por acá tengo una pequeña presentación que no me sirve de otra cosa más que para no divagar, para mantenerme en los puntos, ¿no? Y pues bueno, hoy vamos a hablar de por qué ya no debes usar Create React App, que de nuevo, y reafirmo, no lo odiamos, realmente lo tenemos en alta estima, en gran valor, porque justamente cuando empezamos a enseñar React, yo intenté, y lo tengo muy grabado en mi memoria porque fue un gran aprendizaje, yo intenté, voy a switcharme aquí un momentito. Yo intenté enseñar Webpack antes de React en un meetup en Pachuca. Y fue desastroso y fue doloroso porque me aventé una hora configurando Webpack porque sí que porque asado. Y realmente yo recuerdo las caras de la audiencia de ¿qué está haciendo este güey, no? Y sí, sentí culpa por no entender a mi audiencia en ese momento, ¿no? Pero aprendí mucho. Y al mismo tiempo dije, esto va a estar muy difícil, va a ser muy difícil enseñar React. Pero es que yo había perdido de vista, ¿no? Que la transpilación podría ser, pues, invisible. Y Create React abordó esta filosofía. Realmente dijo, no tienes por qué saber esto, solo úsalo y corre un comando para convertir tu código. Y eso trajo beneficios en ese momento y nos permitió enseñar React a otras muchas personas, pero al mismo tiempo trajo una pequeña maldición de la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a recorrer estos 5 puntos en esta hora. Recuerda que tenemos una hora nada más y voy a intentar ocuparla al máximo. Problemas con la herramienta, vamos a hablar de qué problemas injertó, qué problemas trajo a la comunidad, algo un poco más social y al mismo tiempo un par de problemas técnicos que ya tiene esta herramienta, que no son gravísimos, ¿no? Pero que al tenerlos, pues hace que las alternativas sean más atractivas. Las alternativas, hay alternativas muy potentes que seguro ya conoces alguna y hoy vamos a destacar un par más que además una ya la vimos la semana pasada, ¿no? Ya conoces Parcel por ahí. Y 3, el desarrollo moderno. El desarrollo moderno es irónico porque el desarrollo moderno es el desarrollo antiguo. Y el desarrollo antiguo es la mejor opción para el día de hoy. Al final del día estábamos ignorando lo que ya teníamos justamente por Create React App. Create React App tiene mucho que ver con esta ignoración. El 4, el dogma. Esto es algo importante para mí porque vengo de liberarme de muchas de esas ideas en mi vida que me mantienen cautivo y ni siquiera estoy hablando de religión, hablo justamente de esta tendencia que tenemos los latinos por apasionarnos demasiado y tomar bandos y dividirnos, ¿no? Ellos usan otra herramienta y no usan la mía, no es tuya, ¿no? Al final como desarrollador tienes muchas opciones y hay que usarlas. Entonces eso vamos a hablar un poquitito y el 5 vamos a irnos académicos con este subtítulo, ¿no? El contexto histórico y espacial, que no tiene que ver con el espacio, sino ser conscientes de en qué momento estamos en la historia del desarrollo web, si estamos muy prontos, si estamos muy tarde, si estamos en medio, ¿dónde tú crees que estamos en el desarrollo web actualmente? Bueno, vamos a hablar de eso también y pues vamos a empezar con el primero. Problemas con la herramienta. Por cierto, ¿ves esos gatopulpos que están ahí? Y si nos sigues en Instagram, seguro ya viste que tenemos muchos gatopulpos. Entonces, el día de hoy, si tú compartes este streaming allí en tu muro
o si nos ayudas a que este streaming sea compartido un poquito más, por lo menos compártelo con 5 personas por ahí, mándaselo. Si tú lo compartes y nos haces una captura de pantalla que has estado compartiendo este streaming para alcanzar a más personas que les pueda ser útil esta información, te mandamos un paquetito de sticker hasta donde estés, todo México. Entonces, ahí compártelo y invita a tus amigos. Problemas con las herramientas. Bueno, hay un problema muy marcado que son los polyfills, y esta es solamente la punta del iceberg. Realmente no voy a hablar de tantas cosas con CreateReactApp. Si tú lo usas, yo sé que ya te diste cuenta que es un poco más lento, que el hot reloading ya no funciona bien. Tiene que ver con una tendencia de la comunidad de empezarse a dar cuenta. De hecho, lo que yo estoy diciendo aquí no es algo que no estén diciendo en la comunidad americana en inglés. Es algo que ya tienen rato diciendo y la comunidad sigue manteniendo el paquete, sigue manteniendo CreateReactApp, pero realmente dicen, ok, tal vez su ciclo de vida está llegando al final y eso hace que las actualizaciones sean más lentas. Y hay un gran issue que apareció, si te fijas, es un issue que está abierto aquí en GitHub, es sobre los polyfills. Hay un gran problema con que CreateReactApp se convirtió en algo súper compatible con Node.js y con NPM. Y los desarrolladores abusaron un poquito de esta supercompatibilidad y empezaron a instalar paquetes en el navegador para crear y hacer cosas en el navegador que no estaban pensadas para el navegador. Y piénsalo de esta forma. Si tú comenzaste tu carrera en estos últimos 10 años y eres frontend, seguramente no sabes usar otra herramienta más que CreateReactApp. Y no por falta de curiosidad, sino por lo popular que es. Y porque es el camino que te marcaron regularmente cuando aprendes en un bootcamp, cuando aprendes en un curso online, cuando aprendes de algún lado. CreateReactApp, por supuesto que era la solución, por supuesto que era la herramienta por defecto, pero esto te hacía un poco invisible cómo funcionaba el servidor. ¿Sabías que necesitabas Redux? ¿Sabías que necesitabas hacer consumos con Axios o con Fetch? Pero ¿por qué exactamente, no? Al final del día, yo sí me he encontrado con estudiantes en este último año que quieren pasar al full stack, que quieren trabajar con servidor, y no tenían esta experiencia de trabajar desde el lado del servidor, de entregar un archivo HTML, de trabajar con templates e injertar data en el templates, renderizarlo y después entregar puro texto. ¿Esto qué hace el servidor? No había una experiencia porque ellos pensaban que realmente las aplicaciones web todas eran single page applications. Y esto es muy curioso porque incluso Remix, en su documentación, hace varias aclaraciones donde dice, seguramente si eres desarrollador web no conoces esto por culpa de CreateReactApp. CreateReactApp nos hizo pensar que era la única forma de hacer web, que era la única forma de hacer aplicaciones rápidas, ¿no? Instantáneas. Incluso cuando yo algunas veces sugiero, oye, deberías hacer esto desde el servidor. No, es que con la single page application todo es instantáneo, todo es absurdamente rápido. Y tienen razón, es una de las grandes ventajas del single page applications. Pero tiene muchas desventajas. Una de esas es el tamaño de carga. La app tiene que bajar toda y estar lista para funcionar. Y tienes que esperar a que descargue eso. Y muchas veces descarga mucho. Teniendo esto en mente, de que la única posibilidad de hacer web para una persona que aprendió con CreateReactApp y que no exploró otras acciones, no digo que todos, por supuesto, pero alguien que realmente se dedicó a hacer CreateReactApp, cuando quería procesar una imagen, cuando quería convertir un archivo, cuando quería, generar un PDF, todo lo estaba pensando para el navegador. Entonces descubría librerías en NPM, descubría librerías en algún otro lado, en un blog, y decía, esa librería me sirve, ¿cómo la uso? Y la instalaba para el navegador, y la usaba en el navegador. Incluso hay un montón de Stack Overflows por ahí donde dicen, ¿cómo uso FS? ¿Cómo uso estas librerías en CreateReactApp, ¿no? ¿Por qué? Porque esas librerías estaban pensadas para el servidor, están pensadas para el servidor, pero queríamos usarlas en el navegador, no por ser malos, no por ser flojos, sino porque realmente no sabíamos
¿sí? Cómo lidiar con un servidor. Y eso es muy curioso, ¿no? Y lo he escuchado poco en la comunidad, pero al mismo tiempo hay un montón de disclaimers en diferentes herramientas que dicen, oye, esto se hace en el servidor, no intentes hacerlo en el navegador. Y esta conversación de aquí del GitHub me llama mucho la atención y quiero que la observes. Aparte de que es muy saludable que vengas y leas los issues de GitHub, si estás acostumbrado a escanear estos issues y buscar la respuesta que buscas, cambia tu percepción, cambia tu forma de tratar los issues de GitHub. Los issues de GitHub son personas reales, personas como tú que pueden venir y levantar un problema y solicitar ayuda, y los mismos maintainers de la librería te responden y se toman el tiempo. Esto es muy valioso, la verdad es algo muy bonito que tenemos en la comunidad web y merece que le demos la importancia, ¿no? Entonces, cuando leemos todo este thread, cómo discuten justamente de que Webpack dejó de injertar polyfills, Webpack dejó de soportar polyfills de librerías que estaban pensadas únicamente para el servidor. Y justamente aquí Rakes, ¿no? Él dice que usar herramientas del servidor en el frontend es una mala práctica. Y lo que llama mucho la atención es la cantidad de hate que recibió, ¿no? Las cantidades de manitas abajo de esto no nos importa, ¿no? Queremos la compatibilidad, queremos que se resuelva el problema con Webpack. Y justamente aquí dan un caso de uso. Entonces, cuando tú lees esto desde la fuente oficial, cuando tú lees esto desde el origen y te hace sentido, te das cuenta, ¿no? Puedes generar este awareness, este darte cuenta de cómo funciona la comunidad frontend. Entonces, por ejemplo, aquí decía Sean que ellos estaban utilizando en el frontend zlib para poder descomprimir un paquete que se enviaba desde el backend y Crypto, ¿no? Y estas dos librerías realmente están pensadas para el servidor. Pensadas para el servidor, para usarse en el servidor, sobre todo por seguridad y sobre todo por peso y por recursos. Son librerías que no están pensadas para el navegador. Hay alternativas para hacer cosas similares a lo que él necesitaba, pero realmente él decía, estamos usando estas dos herramientas y queremos seguirlas usando. Y esto levantó y destapó un problema más grande y a la fecha se sigue discutiendo, se sigue hablando de esto. Y al final del día, esto que estamos haciendo aquí en Fixter es nuestro deber, ¿no? Hablar también del tema y decir, hey, desarrollador, hay lugares para ciertas librerías, unas en el servidor y otras en el backend. Y por eso esto agrega un montón de peso y un montón de importancia a entender que el desarrollo full stack hoy en día es cada vez más importante. ¿Por qué? Porque no se trata de deshacerte de estas herramientas. Ay, ya no puedo usar estas herramientas porque estoy en un single page application y es una mala práctica. ¿Y ahora? Pues ahora usa tu servidor, ¿no? Usa el servidor. Haz las cosas que el servidor tiene que hacer, las que pesan más, las que necesitan procesamiento, las que necesitan potencia, las que toman tiempo y entrégale al cliente lo que es. Es como la tortillería, ¿sí? Es diferente ir por 1 kilo de tortillas, ¿no? A que tú pidas 1 kilo de tortillas y te den la masa. Entonces, tienes trabajo por hacer si llegas a tu casa a querer hacer tortillas, ¿no? Entonces, es importante que el servidor sea eso, que el servidor entregue al cliente lo que va a necesitar inmediatamente. Hace unos días, subí un video a mi canal de YouTube sobre cómo, hace meses subí un video de cómo procesar audio para hacer ondas, de una canción. Cuando una canción se reproduce, hacer las ondas con las frecuencias. Y alguien me comentaba en el video, oye, ¿cómo hago esto en el celular con React Native? ¿Cómo proceso esto? No tengo a la mano la API del navegador, el navegador te entrega las frecuencias. No tengo a la mano el navegador, ¿cómo lo harías, no? Y justamente yo le decía a él esto que estamos hablando, piénsalo de forma diferente, piénsalo como tu cliente. Tu React Native es tu cliente. Quien realmente tiene que procesar las cosas es tu servidor. Las frecuencias no son otra cosa más que un array con números. Entonces, cuando te den una canción, dásela al servidor. Que el servidor la procese, que el servidor haga el trabajo duro y que le entregue a tu cliente un array con frecuencias. Y entonces tu cliente, en este caso una aplicación React Native, lo único que va a hacer es dibujar barras con diferentes alturas gracias a ese array de números. Entonces, es muy importante que como desarrolladores nos ubiquemos bien y esto siento que es el problema más grande y por eso me he tomado el tiempo de explicarlo. Como desarrolladores web,
que empezamos solamente con single page applications, a veces nuestro mundo se reduce al navegador, nada más, y queremos hacerlo todo en el navegador. Y esto nos lleva a querer usar herramientas que no están pensadas en el navegador o para el navegador, y esto es una mala práctica. Ajá. Entonces, usa el servidor, ¿no? Usa el servidor, para eso es el servidor, para procesar cosas pesadas, grandes, etcétera. Entonces, vamos al punto 2 porque me como el tiempo bien fácil. Punto número 2. Las alternativas. Hay alternativas bien interesantes para crear una aplicación React. Te recomiendo que veas la transmisión de la semana pasada donde de volada levanto un servidor de desarrollo y un entorno de desarrollo con Parcel, justamente para React. Si ya lo viste, entonces sabes de qué estoy hablando. Parcel tiene un montón de aplicaciones, no solamente React. Puedes trabajar y procesar un montón de cosas y las alternativas son cada vez más interesantes. Tanto Parcel tiene un montón de beneficios que puedes ver aquí en su landing page, aparte de ser súper rápido y hacer cosas como multicore y cachear los builds. Algo que hace React App muy mal es el build. Se tarda mucho y reprocesa y procesa, sobreprocesa cosas, mientras que estos están pensados para no procesar lo que no es necesario procesar, hacer builds más rápidos. Otra alternativa es Bit. Bit es una comunidad ya, es una comunidad muy importante, muy grande, muy cool, por cierto, que si te metes a su canal, que si te metes a su comunidad en Discord, en Twitter, comparten cosas bien cool, tienen una conferencia bien interesante y Bit te deja ser súper compatible con un montón de herramientas, no solamente React, con Bit puedes hacer lo que más te guste y eso también me agrada mucho porque te va a permitir explorar. Es decir, estás haciendo React, ya sabes hacer React o estás aprendiendo React, no es lo único que existe. Hoy en día tenemos herramientas bien cool. Svelte vale mucho la pena. Vue es absurdamente fácil de aprender. Y Solid es como el paso siguiente de React, ¿no? Es como, quieres más potencia y quieres más optimización, quieres más simplicidad sin perder nada de lo que ya tienes con React, Solid. Entonces, Bit te va a permitir explorar estas otras herramientas. Con la misma. Aprendes a usar Bit y entonces tienes no solamente todo lo que tenías con React App, sino que tienes ahora más opciones y más libertad. Aparte de que existe Bit Test, ¿no? Bit Test, por ahí anda. Bit Test es una forma alternativa de usar Jest y de usar otras herramientas más modernas, más frescas, más rápidas y trabajar el testing de tu aplicación. Entonces, BitTest también es una comunidad obviamente de la mano de Bit y está creciendo y se está adoptando y se está convirtiendo en la mejor alternativa al testing, porque es algo que me decían, oye, si dejo de usar React App, también dejo todas mis herramientas de testing. No, si te pasas a Bit, no solamente tienes compatibilidad con lo que ya usas, también tienes nuevas y más eficientes y más divertidas y más visuales y más fáciles, ¿no? Entonces, ahí está. Si no lo ubicabas, si no lo conocías, hazle una anotación y échate un clavado a BitTest. Otra cosa de la que quiero hablar es de Webpack. Webpack se transformó. El creador de Webpack fue contratado por Vercel, por si no lo sabías. Y ha estado trabajando en la nueva versión de Webpack que va a sustituirlo literalmente. Entonces se llama TurboPack. TurboPack está escrito en Rust, que también es un lenguaje de programación que se está haciendo súper popular, que es de muy bajo nivel, ¿no? Y está pensado para sustituir incluso a los legendarios C++ y C. Entonces piensa que todo avanza, ¿no? Incluso a ese nivel. Entonces, TurboPack está pensado para ser estúpidamente rápido. Ellos argumentan ser, no recuerdo, hasta aquí está, mira, hasta ser, bueno, esto es con comparación del framework, pero por ahí andan 10 veces más rápido que lo tradicional. Entonces, esa es otra razón de peso. Si React App está montado sobre Webpack y el propio creador de Webpack está haciendo algo mucho mejor, que vale más la pena, que es más rápido, que es más fácil de usar, pues también pierde sentido quedarte con Webpack, ¿no? Entonces, TurboPack es otra de las razones de por qué podrías brincarte a herramientas nuevas. Y de la mano de la palabra turbo, por acá hay otra herramienta que tiene que ver
con los mismos creadores, ¿no? Con Vercel, que por cierto Vercel tiene un peso increíble. Ahorita vamos para allá con su framework Next.js, que también es una alternativa. Turbo Repo es una forma de hacer un monorepo. El monorepo le vamos a dedicar su propio video, su propia hora para hablar de monorepos. Es algo muy interesante que está surgiendo, que ya tiene tiempo con nosotros, pero se está popularizando. Existen varios monorepos como Turbo Repo y también existe por acá NX. Lo que hacen los monorepos, una injusta definición general, es mantener todos tus paquetes o todos tus programas o todas tus apps, pensando en backend, frontend o microservicios y múltiples microservicios y múltiples microfrontends, todo lo que sea tu app, todo lo que sea tu ecosistema de app, en un mismo repositorio. Una de las características más locas de estos monorepos son los builds. Hacen los builds por ti, sustituyen. Supongamos que tienes un React App y que tienes un Express y que todo está en el mismo repo y lo estás controlando con Turbo Repo. Turbo Repo va a sustituir las herramientas que te hacían los builds, tanto de Express como de React App, los va a sustituir y los va a hacer él mismo. Y los va a administrar y los va a meter a caché o a cache, que en realidad se pronuncia cache. Lo va a meter a cache, ¿no? Y los va a administrar para hacerlos más rápidos, para hacerlos eficientes y para solo hacer los builds necesarios. Entonces, estas herramientas ya están con nosotros, ya están aquí, ya las puedes aprender. Y si tus aplicaciones son de buen tamaño y necesitas de una herramienta para administrarlas mejor, pues entonces no tiene sentido seguir con herramientas que cumplieron en su momento, ¿no? Pensando en React App. Entonces, esto es un gran tema. Esto prometo un video completo para hablar de monorepos y hacer pruebas y demostrarte que tienen una forma muy interesante de trabajar y mencionar que Vercel está detrás de esto con mucha fuerza y que las empresas están creyendo en Vercel, están adoptando su framework y están cambiándose incluso la forma de trabajar repos, ¿no? Entonces, esa es otra buena razón. Vamos a correr. Y de la mano de los monorepos, de la mano de estas nuevas herramientas que te permiten administrar mejor, pues está el desarrollo web moderno. ¿Qué es el desarrollo web moderno? Definitivamente las single page applications ya no son modernas. Lo siento con dolor de corazón, pero han traído más problemas de los que resuelven. GraphQL se creó para Facebook, porque Facebook hacía un consumo absurdo y exhaustivo y tenía que cambiar en tiempo real, y ahí nace React y ahí nace GraphQL. Pero nos encantan las cosas que brillan, nos encantan las cosas nuevas y ahí andamos haciendo GraphQL, ¿no? Yo tuve un empleo un año entero trabajando con GraphQL y solamente recuerdo el dolor. Y cuando lo ocupas para empresas, para startups, para emprendedores, que son con quienes trabajo hoy en día, ¿no? Hacemos apps para startups, hacemos apps pequeñas que empiezan a salir al mercado o que tienen miles de clientes nada más. GraphQL es un overkill, es definitivamente too much. Hay opciones súper ligeras, fáciles de administrar, incluso Redux queda sobrado, ¿no? Entonces, ¿por qué existen estas herramientas? ¿Por qué queríamos usar esas herramientas? Otra vez lo que decía yo al principio, la mala práctica de estar haciéndolo todo en el navegador, de querer hacerlo todo en el navegador. Oye, mi base de datos es súper compleja, por eso mi Redux es súper complejo. ¿Por qué? Porque copio mi base de datos prácticamente en una versión reduxeada de mi base de datos con un montón de ramas y con un montón de llaves. Y es horrible de mantener. Si sabes de lo que hablo con Redux. Entonces, ¿cuál es el desarrollo web moderno? El desarrollo web moderno es más simple. El desarrollo web moderno es minimalista. El desarrollo web moderno vuelve atrás, vuelve al servidor, justamente porque dice, ¿por qué estamos sobrecomplicándolo todo? Cuando el servidor nos puede entregar una página pre-renderizada con los datos sin consumos,
sin consumos en segundo plano, se entrega la página ya con los datos y además ya tenemos a React, ¿no? React sigue siendo una herramienta increíble. No tienes que deshacerte de React, puedes hacer que tu servidor te entregue React y por eso React, ¿hacia dónde va React? Dime, si tú estás al día con React, dime, ¿hacia dónde va React? Componentes del servidor. Componentes del servidor. Lo has oído, ¿no? Lo has leído por ahí, lo has escuchado en las cosas nuevas de React 18. ¿Qué está haciendo React? Lo mismo que está haciendo todo el ecosistema web, moverse al servidor. Entonces, si ya estás usando un software, si ya estás usando una herramienta que te entrega server-side rendering, ¿no? Que te entrega una página pre-renderizada en el servidor, pues entonces React también se va a poner al día. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, Vercel y Next, tú sabes que en la versión Next 13 ya soporta los componentes de servidor. Aquí está, mira, aquí está, visible en la página oficial, ¿no? Ya soporta y ya construye los componentes de servidor. Y incluso Remix, ¿no? que apareció antes con su propuesta, Remix tiene un approach distinto que ni siquiera necesita los componentes de servidor, ¿no? Puedes usar componentes tradicionales, puedes usar versiones de React un poco más atrás, sin mayor problema, es mucho más compatible. Entonces, existen estas dos herramientas que para mí son las más importantes. Estoy dejando por fuera Gatsby, porque Gatsby ya dejó de ser el chico nuevo, dejó de ser popular. Hay otras razones, podemos dedicarle una hora a hablar de cómo Gatsby no bajó bien el balón, pero al final del día también es una opción. Gatsby y Next.js aparecieron un poquito por ahí juntos. Gatsby yo creo que apareció primero y resolvían ya un problema que no era tan visible con Create React App y era el no hacer single page applications, el hacer sitios web desde el servidor. Y para cerrar esto del server-side rendering, cuando tú haces una aplicación compleja en single page application, mientras más grande, mientras más rutas tengas que administrar y mientras esas rutas más data necesiten y más inteligente quieres que sea el app, se vuelve verdaderamente monstruoso y se vuelve difícil de mantener. El árbol de Redux se vuelve muy complejo. Las peticiones, la búsqueda de data, la sincronización de los componentes según la data va llegando y las múltiples rutas y las cosas que tienen que mutar son difíciles. Mientras que en un servidor y en un server-side rendering solamente tienes que pensar en rutas, en páginas. Tú entregas una página cada que visitan una ruta. Si cambias de ruta, nadie más se tiene que enterar más que esa página que tú estás creando. Y esto lo hace increíblemente fácil, porque lo único que tienes que pensar es en la página que estás entregando, la página que estás entregando, la página que estás entregando. Y si vas a navegar a otra página que necesita información de la página anterior, search params, query strings, parámetros de la ruta. Se vuelve la ruta tu estado. Se vuelven las páginas stateless porque realmente todos los datos que puedas necesitar vienen en la ruta. Tú has visto Amazon, ¿no? Tú has visto las rutas de Facebook cuando compartes un meme, ¿no? Una ruta de medio kilómetro. Todo el estado, todos los datos que la ruta necesita para renderizar desde el servidor están ahí, están en el link. Entonces es muy importante que brinques, ¿no? Que entiendas que las single page applications eran una forma novedosa de hacerlo, pero también una más difícil. Y que el desarrollo web no tiene que ser tan doloroso cuando piensas en full stack, cuando piensas en el servidor más el cliente. No es más difícil, es más fácil por el puro hecho de que tienes las dos piezas. La pieza que te faltaba cuando estabas trabajando solo con Create React App. La pieza que te faltaba es más potente, es más poderosa y te ayuda mucho más a que la pieza del cliente sea más simple. Entonces, este es el desarrollo web moderno. También no quiero dejar este tema sin mencionar los SSGs y los SSR. El SSR ya dijimos que es el Server-Side Rendering. Y el SSG va a desaparecer. Ni siquiera tienes que preocuparte por el término. No va a durar mucho. Es el Server-Side Generator, que en otras palabras, tú puedes generar todo el sitio web
como páginas HTML estáticas, como si los hicieras a mano, como si hicieras un sitio web con 10 archivos HTML, con el contenido hardcodeado, ¿no? 10 páginas estáticas, las publicas en tu servidor y cada que alguien te pide una ruta, tú entregas esa página correspondiente. Esto lo puede hacer un programa, ¿no? Una de esas alternativas es Astro. Astro está padrote, está buenazo. Yo te recomiendo que te eches un clavado a Astro. ¿Qué hace Astro? Sobre todo hace contenido, sobre todo blogs y páginas que necesitan contenido muy rápido, muy entregable. El contenido es importante, que si tú tienes un blog, que si tú tienes algo que entrega texto o algo que entrega este tipo de información para SEO, ¿no? Para SEO, pues que sea súper rápido. Entonces, lo que hace Astro es dejarte desarrollar, como tú ya sabes, servidor cliente, full stack. Tú desarrollas como ya sabes, creas tu ruta, creas tus componentes, usas React o usas otras cosas porque es súper compatible. Puedes usar lo que quieras. Mira, aquí está Solid, ¿no? Aquí está Preact, aquí está Svelte, Vue y un montón de cosas más. Tú desarrollas tradicionalmente, pero él, Astro, se encarga de generar tu sitio en el build, de generar todo tu sitio y entonces empieza a consumir tu base de datos. Supón que tienes un blog con 100 entradas de blog, con 100 posts. Astro, cuando tú ejecutas el build, consume uno por uno de tu base de datos, tus posts, y los convierte en una página web y los guarda en una carpeta de rutas. ¿Sale? Y entonces cuando publicas Astro, estás publicando tus 100 posts pre-renderizados. Eso es un SSG. Y no solamente lo hace Astro, por supuesto que lo hacen otros muchos. ¿Por qué te digo que este concepto va a desaparecer? ¿Por qué te digo que no te preocupes por el SSG porque va a desaparecer? Bueno, este trabajo, que si te pareció un poquito cansado, y sí es, ¿no? Cuando Astro está ejecutando el bit puede tardar bastante. Este trabajo se reduce o se ignora gracias a la cache. Otra vez la caché que te permite un servidor. Un servidor en HTTP tiene la posibilidad de tener cache. Tiene cache, ¿no? Entonces, ¿qué haces con la cache? Bueno, si un usuario, piénsalo así, tú pones una entrada de blog, ¿no? En Fixter, por ejemplo. Y es la primera entrada de blog que yo, es nueva. Y entonces yo vengo y la pruebo. ¿Qué hago? Vengo, meto la ruta, ¿sí? Le doy Enter y entonces se consulta la base de datos, se trae mi post que se guarda, por ejemplo, en Fixter los guardamos en MongoDB, sacamos la información, lo renderiza el servidor, entrega el sitio web y tú dices, bueno, esto lo tiene que hacer cada vez. Por ejemplo, este Fixter que está en Remix, lo tiene que hacer cada vez. Cada que alguien visita el sitio web, va a la base de datos, renderiza la página, le entrega. No necesariamente. Gracias al cache, yo ya sé que lo publiqué, vengo, visito, hago la consulta, el servidor hace la consulta, entrega la página y la guarda en cache. La guarda en cache. Y sobre todo funciona con un blog porque no es como que cambie tan seguido. Yo escribo esto, lo corrijo a lo mejor 2 o 3 días en los siguientes 2 o 3 días, pero después me olvido por meses de esa entrada, no la vuelvo a tocar, estoy escribiendo nuevas. Bueno, cuando se guarda en esa cache y si ya no cambia en mucho tiempo, Remix todo el tiempo está entregando la versión de cache, la versión de cache. Eso significa que mi base de datos ya no está recibiendo peticiones, ya no está buscando la data, ya no la está renderizando, simplemente está entregando una página texto guardado en cache y esto es absurdamente eficiente. Bueno, Remix y Next.js explotan mucho la cache del servidor y esto no lo tienes con un single page application. Entonces, por eso es que el SSG va a tener una vida efímera, porque realmente la cache hace el trabajo por nosotros. Y tú sabes que también hay alternativas estilo CDN, ¿no? Los CDNs también son muy interesantes y tienen que ver justamente con mandar o guardar páginas que ya se consultaron y volverlas a entregar, así de fácil. Entonces también se actualiza, no hay problema con la actualización, si hay un cambio se actualiza y se vuelve a guardar la cache. Es muy interesante este tema, prometo también un video en vivo hablando solo de SSG y haciendo demos, que es algo que disfruto, que me fallen las cosas en vivo. Vamos a terminar, ¿no? El desarrollo web moderno es interesante y el desarrollo web moderno, para concluir este punto, es full stack. Número 4, el dogma.
Y esto lo voy a tocar muy por encima, no quiero molestarte mucho con esto, pero tienes que tener la mente abierta. El desarrollo web está en pañales. Lo que usábamos hace 2 o 3 años empieza a morir, empieza a morir. Y es importante mantenerte al día. Algo que yo tengo como queja cuando estoy trabajando, cuando tengo un empleo, ¿no? Cuando entrego mi full time a alguien, este, algo que me molesta es que empiezo a ver un montón de cosas que me llaman la atención, que empiezan a aparecer, que quiero aprender y ya no tengo energía. Ya no tengo energía. Intento estudiarlo y me duermo en ese momento, ¿no? Entonces, algo que tengo como queja es que nos estancamos fácilmente en Latinoamérica, sobre todo si te pones la camiseta, sobre todo si aceptas un contrato y lo firmas, trabajar 8 horas al día que se convierten en 12. Y si no, eres mal visto, y si no, eres juzgado. Entonces, ese tipo de cultura, sobre todo en desarrollo, que yo veo muy seguido, que siempre hago corajes, ¿no? Hablo con mis estudiantes, ex estudiantes, y siempre hago corajes, siempre lo estoy molestando con que no dejes que te exploten. Y todo el tiempo me estoy peleando con eso, justamente porque tenemos que actualizarnos. Porque el aceptar una oportunidad laboral a veces implica no solamente tu full time, también implica que te vas a estancar en ese punto del tiempo, que lo que sabes hacer es lo que vas a saber en 2 o 3 años. Y en esos 2 o 3 años no vas a aprender nada. Y sería injusto echarte la culpa a ti, decirte tú no te esfuerzas, tú no haces hustling, tú no tienes side projects, tú no te pones a estudiar más. Sería injusto porque yo conozco la cultura empresarial latinoamericana y es muy absorbente, por no decir otra cosa. Entonces, es importante que te pongas esas barreras, ¿no? Que te aprecies como profesional y que digas, bueno, ¿estoy en esto? ¿Sí o no? ¿Estoy en esto en serio? ¿Sí o no? Si estás en serio, no te puedes quedar, te tienes que actualizar y tiene que ser primordial. Y tu educación tiene que estar en primer lugar, muy por encima de tu empleador. Los trabajos van y vienen, ¿sí? Tus habilidades tienen que mejorar, tienen que crecer. ¿Cómo obtienes mejores oportunidades? Sabiendo más. ¿Cómo obtienes mejores salarios? Con experiencia. ¿Y cómo obtienes la experiencia? Probando cosas, ¿no? Entonces es importante que te mantengas al día. Entonces el dogma queda muy por detrás. Olvídate de que era tu herramienta favorita. Olvídate de que hay buenas razones, de que alguien te dijo que pensar así es lo mejor. Crea tu propio criterio, ¿sí? Y entiende el contexto histórico espacial. El contexto histórico espacial es entender en qué momento estamos. Te hice la pregunta al principio del streaming. ¿En qué momento piensas, no? Si yo te dijera que el ciclo de vida de la web es una curva así de campana, ¿no? Y que el punto más alto es el momento en que la web es el rey, es la cosa más importante del mundo, la economía gira en torno a la web, ¿no? ¿En qué momento crees que estamos de esa curva? ¿Ya pasamos el momento más importante? ¿Ya estamos de bajada? ¿Ya se va a volver la cosa trivial? ¿Ya nadie va a querer usar internet? ¿O estamos de subida? Y todo el mundo es adicto. Todo el mundo es zombie, ¿no? Ya la gente ya no habla contigo, ¿no? Si yo hiciera un streaming como el mundo y la vida es hoy en día, tendría que hacerlo así. Tendría que estar hablando contigo de reojo, ¿no? Mirarte solo cuando dices algo interesante o cuando dices algo que me ofende y ver mi celular nada más, ¿no? Hoy en día la gente está enganchada con esto, está clavada ahí, está atorada ahí. Hay una cosa psicológica que ni siquiera entendemos y que seguro tendremos alguna repercusión. Eh, pero la web es el artista principal. La atención es el artista principal. Es la moneda con la que pagamos, ¿no? Entonces, estamos de subida. Yo no soy Nostradamus, yo no sé en qué momento ni cuándo vamos a llegar a la cima, pero definitivamente no estamos en la cima. Apenas estás viendo apps que empiezan a tener multimedia, apenas estás viendo apps que están súper animadas, apenas estás viendo apps inteligentes. La inteligencia artificial, ya vieron el chat que se puso de moda, el chat GPT, una cosa de esas, que le pides lo que sea y te lo consigue, incluso le dices, créame una aplicación web que haga esto con React y pum, te avienta el código. Y he estado vi un par de videos donde le pedían eso, copiaban el código que entregaba, lo echaban a correr, no le movían nada y era una página web completa con todo y estilos, hermosa, funcional. Y empezaban a decir, ¿no? Amarillistamente, los desarrolladores van a desaparecer.
Bien lo dice Seth Godin, que es un autor de marketing. La inteligencia artificial no puede sustituir la creatividad. La inteligencia artificial es buena haciendo cosas repetitivas que alguien más ya hizo y que tiene millones de datos de evidencia de que alguien ya lo hizo, y entonces puede echar mano de esos millones de datos y obtener inteligencia y decirte cómo y qué. Pero la inteligencia artificial no puede generar esos datos. La inteligencia artificial no puede crear. Puede crear a partir de algo que ya existe, que ya está hecho. Pero mientras necesites crear algo nuevo, no hay robot que lo pueda hacer, ¿no? Entonces, otra vez, ¿dónde está tu carrera? ¿Sabes hacer algo que la mayoría sabe hacer? Y que hay una fila gigante, ¿no? Avanza tu carrera. Acepta cosas nuevas, retos nuevos, cosas difíciles, cosas frescas que te hagan de ese pequeño porcentaje que lo están haciendo. Y eso te va a abrir puertas mucho más grandes y mucho más interesantes. Entonces, 8 minutos y ahí está, ¿no? Más o menos un buen rant para decirte que ya pruebes otras cosas y te brinques al full stack. Mi alternativa favorita, a pesar de que Vite lo estoy explorando y es muy interesante para empezar, lo voy a usar para varios cursos de principiantes de React. Sigo pensando que mi favorito es Remix. Remix es maravillosamente simple. Yo creo que estoy muy casado últimamente en mi carrera con la simplicidad. La simplicidad sin dejar de lado la capacidad. Entonces Remix creo que cumple con esto. Mientras que Next, a pesar de ser súper popular, peca un poquito, justamente como React App lo hizo en su momento. Next está pecando un poquito con la complejidad, hace las cosas un poquito más difíciles de lo necesario, sobre todo para que te quedes con ellos, ¿sabes? Esto es algo comercial y esto también es importante que lo notes. Next hace las cosas un poco más opinionated justamente para que dependas un poquito más y te quedes como cliente, mientras que Remix es muy open source. Next también, pero Next te vende el servicio de hosting y Remix es un poco más desinteresado, ¿no? Entonces, Remix es una gran opción si te estás preguntando por dónde. Y la otra es Vite. Explora Vite. Vite está buenazo y si tienes que aprender testing, que estoy seguro que en algún momento lo tendrás que hacer, Vite Test es una gran opción. Entonces, quiero ocupar estos últimos 7 minutos, aprovechar. Sí, ya no es cool. Vamos a recibir alguna pregunta. Si tienes alguna pregunta, échala, ¿no? Y con eso podemos utilizar los minutos que quedan. Y si tú ya no usas React App, también dime, ¿no? ¿Por qué lo cambiaste? Hay veces que lo cambias no por ti, sino porque entraste a trabajar a algún equipo de desarrollo y ese equipo no usa React App, ¿no? A veces usan sus propios bundles. Eso me pasó en TripAdvisor. Ellos crearon su propio builder, ¿no? Y usábamos algunas herramientas para tirar comandos y el builder era muy grande, hacía muchas cosas, ¿no? Y tenía que estar reformateando nuestro código, tenía que buscar problemas en el código, tipados, etcétera. Entonces terminas usando un bundler de la empresa, un bundler local. Entonces, sí, tenemos un canal de YouTube, 2 canales de YouTube. El Fixter Geek, si lo buscas así, Fixter Geek en YouTube, te sale el canal. Y el mío es Héctor Bliss y te sale mi canal. En mi canal tengo cosas un poco más orientadas a Canvas y bueno, contenido similar. Y en Fixter Geek tenemos más los podcasts anteriores. Y tenemos un podcast, 2 o 3 podcasts ahorita en la plataforma de podcast, en Spotify y en Apple. Uno es Fixter Geek, el otro es el Dev Show que hice con mi amiga Katia Lira. Y también tengo el mío, el de Héctor Bliss. Y el próximo año, no te digo que vayas, explores esos, porque sí están un poco outdated, pero el próximo año empezamos con el podcast de Fixter y va a estar muy bueno, muy interesante. Tenemos ya planeado bien todos los episodios de la temporada y los vamos a producir con calma y con ganas, ¿no? ¿Habrá curso en vivo de testing desde cero? Sí lo va a haber. Eso me lo preguntaron justamente ayer mis estudiantes actuales, que por cierto ya hoy es la última clase del curso de principiantes. Al ratito a las 7 nos vamos a despedir. Y sí va a haber curso en vivo de testing desde cero con Vite Test y Cypress.
Vamos obviamente a usar Jest y Testing Library porque siguen siendo pilares y siguen siendo compatibles con BitTest, pero ya vamos a entrar al mundo del 2023 con test moderno, ¿no? Entonces, ¿sí lo va a ver? La respuesta es sí, XDrakeDB. Y vamos a estarlo vendiendo, vamos a estarlo promocionando. Por ahora te puedes inscribir al de Full Stack y también al de React y también al de diseño de interfaces con Figma y también al de principiantes. Si estás desde cero, empezando apenas con tus primeros líneas de HTML, CSS y JavaScript, ese es maravilloso porque sales creando sitios web realmente, ¿no? Que es justo el que acaba hoy. Y mis estudiantes están bien mamados ya. Entonces, sí, fíjate, qué buenas preguntas, Xtrade. El curso de Node.js llega por ahí en abril, más o menos. Curso de Node.js desde cero, con la intención firme de brincarte a otra. O sea, estoy diseñando ese curso de Node.js con la intención firme de que domines el API de Node.js de tal forma que comprendas ¿cuántas de esas herramientas de la API de Node.js le hacen falta a Bon y cuáles cambian en Deno? Entonces, ese curso va a estar bien bueno, me emociona, ya me viste. Me emociono de ese curso porque estoy diseñándolo de tal forma que exploremos toda la API de Node.js, streams, hilos, procesamientos, workers, crons, etcétera, y que puedas tener las capacidades suficientes para trabajar de backend, entendiendo el sistema de Node.js, que es muy interesante, que es muy atractivo, y al mismo tiempo entender por qué otro runtime como Bon, que es estúpidamente rápido, que es estúpidamente robusto y que el creador tiene una filosofía súper interesante, por qué utilizar más de uno, o sea, hacer Node.js, dominarlo y saber usar otros, es súper benéfico para ti. Es súper benéfico para tu carrera como backend. Entonces no se trata solo de hacer la web y ya, sino de dominar la plataforma, de dominar el sistema que corre en el servidor. Entonces, no te recomiendo migrar de Node.js a Deno todavía, te recomiendo que entiendas y sepas usar Deno. No migrarte. No, recuerda que no puedes tener, no necesariamente tienes uno u otro, no. Puedes tener los dos, siempre. Entonces, Node.js es imperativo que lo aprendas en 2023. En 2024 no podría darte la misma respuesta, pero en 2023 sí. En 2023, si dominas Node.js, implícitamente estás entendiendo y aprendiendo qué onda con Deno, que lo estás dejando para lo siguiente. Entonces, en ningún momento te diría que no aprendas Node.js, que aprendas Deno, no. Te digo que aprendas Node.js al 100 y entonces brinques a Deno. Y no brincar, que te sirvas los dos platos, como buffet. Agarra tu platito y mézclale, tú mézclale. Si que te importe que la gente diga, mira, está mezclando huevo con mole verde, qué raro. Eso no importa. Aprende Node.js, aprende Deno también. Entonces, ahí estamos llegando al final de esta transmisión. Yo les agradezco un montón. Si ustedes compartieron, mándenos la captura de pantalla de dónde lo compartieron, mándelo ahí al chat, ¿sí? O pónganlo ahí en un mensaje, un inbox a la página de Fixter. Y con mucho gusto les mando stickers, claro que sí, stickers de Gato Pulpo. Entonces, ahí está mi propuesta. Les agradezco un montón su tiempo, gracias por estar acá. Si esos streamings les agregan valor, los vamos a seguir haciendo semanal. Así que, pues nos vemos la próxima semana y seguimos aprendiendo juntos, ¿no? La próxima semana comenzamos un pequeño ciclo sobre diseño. Y vamos a empezar a hablar de diseño y voy a tener una invitada muy especial y vamos a hablar de qué onda con el diseño web moderno, ¿no? Y de qué trata y qué hay que considerar. Y de una vez me voy a tomar un minuto más. Las próximas semanas, entrando enero, ¿no? Ya pasando las fiestas, después de que te atasques bastante mole, vamos a liberar un pequeño libro que estoy escribiendo. Ya estoy por terminarlo, por eso me atrevo a decirte. Se llama Diseño para no diseñadores y la intención de esta guía es ayudarte a que no tengas que pasar por todo el path de diseño, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, a mí me ha costado mucho trabajo hacer interfaces coherentes y funcionales y que cumplan con lo mínimo
que un diseñador te va a decir, no, 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 esto está pésimo, esto, ¿cómo es posible? No, que cumplan con lo mínimo, con lo aceptable del diseño web moderno, sin tener que pasar por todo el pad de diseño, porque al final como desarrolladores no lo vamos a hacer. O sea, no vamos a ir y leernos un librote de teoría del color que podría ser muy bueno para tu carrera, pero realmente no lo vas a hacer porque estás leyendo otros librotes de Node.js. ¿Me explico? Entonces, este pequeño libro estoy por liberarlo en enero y nada, quería decirte que lo esperes, que nos sigas donde puedas seguirnos para que no te lo pierdas y lo más padre es que va a ser gratis. Entonces, ya, no te pierdas la próxima transmisión, vamos a hablar un poquito de diseño, vamos a tener una invitada y de verdad te agradezco profundamente que estés acá con nosotros y que te tomes el tiempo. Nos estamos viendo prontito y hasta la próxima.